Si alguna vez has sentido que ni tú mismo puedes con tu propia mente Tienes inquietudes sobre lo que te sucede y cuestionas todo acerca del mundo en general, este podcast es para ti. Conoce nuestros distintos puntos de vista en cuanto a temas que seguro han pasado por tu imaginación. este es un espacio para sentirnos libres e identificados, porque recuerda, no estás solo Y esto es Para Mentes Inquietas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Para Mentes Inquietas. De verdad que nos sentimos súper felices y emocionadas también porque hemos visto que muchísimos de ustedes se han sumado a esta bonita comunidad llamada Para Mentes Inquietas y además nos han dejado muy buenos comentarios con respecto a los temas que hemos tocado en el podcast anterior, que en este caso se trató de la muerte y creo que fue bastante peculiar y polémico, ¿no? Así es, completamente. Hubo muchísimas personas que estuvieron atentas incluso a nuestro live, que semanalmente vamos a estar emitiendo este tipo de interacción con ustedes después de estrenar un nuevo episodio de Para Mentes Inquietas. Y también quiero enviar un saludo muy particular y especial a Marlene Laurenco y también a María Laura Gil, quienes estuvieron enviando todos sus comentarios abajito en el podcast anterior. Bueno, ya hemos recordado que por supuesto cada semana que estemos subiendo nuevo contenido también nos van a poder ver a través de en vivos en Instagram, así que por favor no se los pierdan, pueden entrar allí, nos pueden dejar sus preguntas, también pueden recomendar películas y series junto a nosotras y de verdad que es un momento bastante bonito para compartir un poco más de contenido que son los que tocamos principalmente en nuestro podcast. Hablando de eso, el día de hoy vamos a empezar con un tema bastante particular y que yo creo que es bastante importante también destacar porque creo que durante nuestro nacimiento incluso hemos venido experimentando distintos cambios tanto emocionales como físicos que quizás si no se llevan de la mejor forma terminan siendo como algo negativo más adelante. Así que queremos que este tema de hoy sea como un ejemplo para ustedes tanto en la parte de reflexión como de ver la vida de una forma distinta para crecer y por supuesto para siempre estar pensando en el lado bueno de las cosas. El tema del día de hoy, ¿cómo se llama? Vamos a estar hablando sobre las apariencias y la vanidad. Algo que creo que a todos nos ha afectado de diferentes maneras, de diferentes formas, y por eso estamos hoy justamente haciendo este episodio para contarles un poco sobre nuestra experiencia, porque sabemos que hay muchos estereotipos que son implantados e impuestos por la sociedad. Y definitivamente creo que sobre todo las mujeres nos sentimos muy acorraladas por estos estereotipos, sobre todo de la belleza. Y esto ha ocasionado a que busquemos esa perfección o esa obsesión por la belleza que al final solamente te produce cansancio, fatiga, baja autoestima, desinterés, culpa, entre otro tipo de emociones y sentimientos que se mezclan y solo producen algo negativo para tu vida. Así que hoy vamos a estar comentándoles acerca de nuestras experiencias, qué vivimos en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Así que quisiera conocer tu experiencia, Lili, para que nos cuentes qué hecho o acontecimiento te marcó y pudiste reflexionar sobre esto. Bueno, algo bastante particular desde pequeña es que soy una persona bajita, soy de estatura, bueno, casi que medio metro es lo que mido yo y creo que desde pequeña fue algo que pudo haberme afectado bastante, sobre todo por el hecho de que desde pequeña me sentí bastante intrigada por el mundo del modelaje, por el mundo de la belleza y cuando una vez a la edad de 13 años intenté como que inducirme en este mundo, me encontré con una academia en donde dije, nada, aquí yo sé que voy a salir adelante y que me van a ayudar muchísimo con este sueño que yo tengo, porque eso es algo también de nosotros, que desde pequeño vemos las cosas con muchísima ilusión y con muchísimas expectativas y cuando algo quizás no se torna como esperamos, de verdad que eso nos suele afectar. Entonces, desde pequeña empecé en esta academia en donde al principio me sentía súper bien, sentía que me estaban ayudando muchísimo tanto en la parte de autoestima como cumpliendo con las expectativas que me había hecho, por supuesto, mentalmente, hasta un día en el que nos comentaron que íbamos a estar en un show bastante importante de la academia y para eso tenía que someter a las chicas a distintos castings, tanto donde te evaluaban por cómo
cómo hablabas, por tu estatura, por lo que tenías que aportar tanto físicamente como en actitud. Y cuando me hicieron este casting, yo me acuerdo que me hicieron sentir súper bien porque me dijeron que tenía una actitud bastante bonita y que de hecho ya estaba en el show, así me lo decían, ya estás en el show, definitivamente tienes muchísimo para aportar, eres súper linda, eres carismática, etcétera. Pero siempre existe ese pero, tenemos una condición para ti y es que, bueno, como tienes esta estatura, nosotros consideramos que deberías rebajar. En ese tiempo yo me acuerdo que pesaba un alrededor de 44 kilos. O sea, en realidad yo creo que estaba bastante bien de peso. De hecho, yo creo que estaba bastante flaca para ese entonces. Pero ellos me dijeron que tenía que rebajar 4 kilos. Es decir, que tenía que llegar a pesar 40 kilos. Cosa que en ese momento quizás no vi mal porque lo vi como un reto. Yo dije, sí, esto es algo que se tiene que hacer por ser el mundo del modelaje. Tengo que cumplir con estos estándares, etcétera. Sin embargo, ocurre que los días después me doy cuenta de que había una chica que era bastante alta a diferencia de lo que podía ser yo, pero esta chica sí era bastante rellenita, es decir, ella se veía que de verdad estaba por encima de su peso normal. Con sobrepeso. Exactamente, y sin embargo a ella sí le dijeron, estás en el show, no tienes que rebajar, no tienes que cumplir ningún reto, simplemente estás en el show y es más, déjame hablar con este diseñador que es el que te va a vestir esa noche. De una. Sí, y a mí me dejaron por un lado como que bueno, la bajita tiene que rebajar si quiere estar en el show. Así me hicieron sentir. Y de verdad eso me afectó muchísimo y es algo que hasta el día de hoy sigo sin olvidar porque de verdad me marcó mucho en el sentido de que me di cuenta de que quizás no estaba hecha para ese mundo del modelaje o quizás sí estoy hecha para eso, pero en ese momento de verdad fue como algo que se me vino el mundo encima, además de que cuando estamos jóvenes yo creo que eso también nos afecta muchísimo. Uno se lo toma más fuerte, más a pecho, las emociones creo que están a flor de piel. Sí, creo que el hecho de superación es un término bastante difícil para nosotros cuando estamos jóvenes. Entonces en aquel momento yo lo que hice fue sentirme muy mal. Recuerdo que lloraba bastante, le comenté a mi mamá cómo llegué a sentirme y que definitivamente quizás no iba a regresar a ese sitio de modelaje y menos con esas circunstancias. Meses después, este mismo centro de modelaje me vuelve a llamar para que participe en un casting en donde iba a estar como actriz ahora, porque sus shows siempre son entre quizás modelaje y actuación. Y yo me sentí bien porque, bueno, yo también siempre me he sentido atraída por la parte de la actuación. Sin embargo, yo me decía, estoy en un sitio de modelaje porque quiero modelar, no porque quiero actuar. Entonces yo como persona ya afligida por estos estándares que me impusieron, me tengo que sentir bien o me tengo que conformar con lo que me ofrecen simplemente porque a lo que vine no es la finalidad que ellos me quieren dar. Creo que esas fueron las preguntas que me hice en ese momento como que para tratar de darme cuenta de que definitivamente con ese tipo de personas yo no tenía que estar. Así que bueno, creo que esta es una de las tantas experiencias, digamos, fuertes que me tocó vivir con respecto a mi altura, para darme cuenta de que, bueno, sí es una situación que me afectaba porque quizás algunas veces yo misma me decía, no, esto no es algo que debería afectarme porque hay muchísimas personas que son bajitas, por Dios. Algún día lo vas a superar y, bueno, te vas a sentir bien contigo misma. Pero yo creo que son precisamente este tipo de situaciones los que hacen que alguna persona quizás con una autoestima más bajo puedan decaer y sinceramente puedan irse a un sitio de oscuridad donde quizás no encuentren esa luz, ese rayito de esperanza en donde se puedan sentir bien consigo mismos. Y aquí es donde definitivamente queremos caer, pero es algo que vamos a estar comentando más adelante. Por ahora yo también quiero que tú también, Cari, des a conocer cuál es esa experiencia donde quizás no te has sentido contigo misma bien por alguna condición física por la que tú misma te hayas sentido mal o por la que otras personas te hayan juzgado. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en cuarto grado, tenía como 10, 9 años, me empezó a salir acné en la cara. Me sentía súper mal porque recuerdo que ninguna persona de mi curso, de mi salón, tenía esta condición. Y recuerdo, o sea, el hecho más memorable de toda esta situación fue cuando me salió como una pepa en la cara, en la nariz y me sentía justamente allí. Me sentía muy mal porque las personas siempre me preguntaban, ¿pero qué te salió allí? ¿Qué es eso? ¿Qué estás comiendo? ¿Pero eso es una picada de abeja o qué es? Y yo no sabía qué responder, o sea, ¿qué le iba a responder? Qué pena. Entonces, obviamente, uno a esa edad que
no sabe cómo manejar esas situaciones. Recuerdo que un niño que estudiaba conmigo en cuarto grado un día se colocó una plastilina en la punta de la nariz y empezó a decir que se llamaba Carino. Y entonces me imitaba, las personas se reían y yo me sentía muy mal. Yo lo que quería era llorar, pero nunca permití llorar al frente de él porque no me quería sentir vulnerable o inferior. Sin embargo, cuando llegaba a mi casa sí lloraba, además de que eso fue, no sé, yo digo que eso fue algo súper extraño porque esa pepita de la cara tardó demasiado en irse. Y a partir de esa circunstancia o de ese episodio, luego me empezó a salir más acné en la cara. Ya cuando estaba en quinto grado, sexto grado, séptimo, entrando a bachillerato, fue mi peor etapa porque no me sentía bonita y las personas siempre se fijaban en mi cara, pero justamente en el área donde tenía mayor acné. Y eso no me hacía sentir bien, no me sentía cómoda, me sentía muy mal, porque yo veía que eso no se me iba y además de que justamente era de las pocas personas de mi salón, o sobre todo la única de las niñas que tenía acné. Sin embargo, nunca fue un acné extremo porque hay casos donde sí son muy complicados o muy difícil de eliminarlo. Y recuerdo especialmente que mi primera limpieza facial fue cuando apenas tenía 11 años. Wow. Imagínate, con 11 años y a mí ya me estaban haciendo una limpieza de cutis. Me ayudó un poco, pero luego retomó el brote. Y cuando pasé a noveno o cuarto año de bachillerato, mi mamá me cambió de dermatólogo y estuve con tratamiento de antibióticos, tomando pastillas. Eso me ayudó y me sentí mucho mejor conmigo misma. Pero durante todo ese proceso, durante todos esos años, me sentí muy mal. Nunca me sentí bonita, siempre me sentía inferior. Sin embargo, yo pude recatar algo muy importante, o les puedo resaltar algo bastante especial, y es que yo decía, bueno, tengo esta condición que no se ajusta a los parámetros que impone la sociedad, que todas debemos tener un cutis perfecto, tanto hombres como mujeres. Sí, porque a los hombres también les pasa. Hoy en día veo a muchísimos hombres que van sufriendo y que incluso acuden desde muy pequeños a dermatólogos para tratarse eso. Pero yo creo que también eso se debe a las burlas que te hacen. Quiero preguntarte, ¿tú te sentías mal contigo misma, pero es porque te sentías fea o mayormente porque crees que te afectaba muchísimo lo que te decía la gente? Un poco de las dos cosas, pero creo que también el mayor peso recae en lo que las demás personas decían de mí. Sin embargo, tenía mi grupo de amigos en ese momento que nunca me dijeron algo negativo, nunca se metieron conmigo, pero como sabes, a esa edad siempre va a pasar. Hay muchas personas, muchos niños que no miden las consecuencias, no tienen filtros, entonces quieren echar un chiste para llamar la atención y terminan ya pasando al límite del bullying. Y eso de verdad te atormenta demasiado porque te baja la autoestima, sientes presión, no te sientes cómoda contigo misma. Totalmente. Y yo de verdad me veía en el espejo y no me sentía atractiva. Y creo que fue un cambio súper positivo cuando por fin pude bajar esto que tenía en la cara o reducir el acné. Y a pesar de eso ya venía con un proceso de poder concentrarme en otras habilidades. ¿A qué quiero llegar con esto? Si tú tienes una condición que no se adapta a los parámetros que entabla la sociedad, enfócate en otras habilidades que tú tienes. Si te gusta de pronto un deporte, si practicas gimnasia, fútbol, o eres bueno para determinada materia, o te gusta el modelaje, te gusta cualquier tipo de actividad extra cátedra, poténciala y enfócate en eso. Yo recuerdo que no era buena en las matemáticas, pero yo decía, creo que soy buena para exponer, me gusta, y de esta manera creo que puedo ser recordada así. Y creo que está bien, porque creo que fue un mecanismo de defensa. Claro, no todos tienen la habilidad o digamos el autoestima para buscar otros recursos, porque no siempre los vamos a encontrar. Hay casos donde es mejor ir a un psicólogo o a un especialista para que te ayude a encontrar esas habilidades, poder potenciarlas y sustituir ese sentimiento de inferioridad por uno más estándar y que se acople a tu aceptación física y a tu aceptación también de personalidad, porque al fin y al cabo eso te puede trastocar un poco tu manera de pensar, Claro. tus relaciones interpersonales y hasta la capacidad de hacer amigos o tener esa seguridad de poder gustar a la persona que te gusta. O simplemente sentirte bien contigo mismo, porque creo que cuando tú haces algo que te gusta y te sientes como halagado por personas que reconocen tus habilidades o tu labor, a ti definitivamente se te olvida esas partes malas que puedas tener. Instantáneamente, eso es así. Yo creo que eso definitivamente pasa, y algo bastante importante a destacar de lo que tú dijiste es el hecho de reconocer cuando quizás no puedes salir de ese tipo de situaciones solo.
porque hay personas que quizás se puedan sentir solos y en vez de buscar ayuda por miedo a que otras personas quizás le digan, ay, vas a ir a un psicólogo, es porque estás loco, cuando hay personas que definitivamente no reconocen bien cuál es el hecho o cuál es la situación que verdaderamente te están haciendo mal, te van a juzgar. Y eso incluso pasa en las familias, porque hay familias que no, como que no están dispuestos a entenderte y apoyarte, sino más bien a juzgarte también. Así que yo creo que es importante en este momento recordarles a las personas que cuando estás pasando por este tipo de situaciones es importante aceptar que cuando no tienes la fuerza o no sabes definitivamente cómo salir de este tipo de situaciones, acude a algún especialista, ve hacia donde una persona donde sabes que te puede ayudar o que quizás sí te pueda escuchar y brindarte la ayuda que necesitas. Hazlo, que no estás solo y hay personas que te quieren ayudar. No tengas miedo, por favor, toma ese control, y si tus padres todavía como que no entienden perfectamente este tipo de ayuda, porque como bien dices, esto creo que está un poco visto de alguna manera negativa por el hecho de que tú vayas a un psicólogo, ya dicen o generalizan que es para locos, cuando en lo absoluto no es así. Yo recuerdo que fui a un psicólogo por otras razones, pero también por problemas de autoestima, que no me sentía cómoda conmigo misma, y esa psicóloga me recomendó ir a clases de modelaje, y fue cuando empecé en las clases de modelaje en una escuela y me sentí muy bien. Creo que de alguna manera también me pudo ayudar. Claro, depende del caso de la persona, porque lo mío tampoco nunca fue algo tan grave, y creo que eso me ayudó un poco, además de que aprendí cosas nuevas, estuve en otro ambiente. Y recuerdo un día muy particular donde tuvimos una pasarela, un desfile, y la dueña de la empresa, de la academia de modelaje, me dijo que debía rebajar. Recuerdo que no me lo tomé de mala manera, porque creo que también todas las clases o digamos las academias tienen como sus reglamentos, porque también el mundo de la moda es algo muy estricto, y me lo tomé bien. Tampoco fue rebajar tantos kilos como te pasó a ti, o también esas incoherencias o esas ambivalencias Esas como fue en tu injusticias caso. totalmente. Claro, porque ya pasa y roza al tema de la injusticia completamente. Gracias a Dios no fue mi caso, me sentí muy cómoda y me lo tomé completamente bien, sino simplemente como una meta y como un requisito, porque también era algo que yo quería y nunca eso me afectó. Pero creo que también depende de la forma en cómo te lo dicen, el ambiente. Creo que eso depende definitivamente. El Total, contexto. el contexto, completamente de acuerdo. ¿Y cómo fue ese proceso donde tú pudiste superar este miedo o esta inseguridad que te produjo tu estatura? Por ejemplo, en tu caso del modelaje. Bueno, justamente sobre eso iba a hablar porque tú me estabas comentando de que cuando tuviste este tipo de problemas de autoestima y entre otras cosas, asististe a un psicólogo. Sí. Sin embargo, yo creo que eso también va dependiendo de cuál es tu situación y de cómo lo veas. Yo en mi caso, obviamente me llegué a sentir mal, no solamente por este caso de que me pasó en la academia de modelaje, sino por también otras cosas en mi vida, porque hay momentos quizás en fiestas o reunida con amigos que me doy cuenta de que todos se ven altos y yo me veo pequeñita en las fotos, o porque hay niñas o porque hay momentos incluso en los que siento que quizás algunas mujeres resaltan muchísimo más en profesiones o en situaciones por tener la medida exacta o por tener la estatura exacta, y como yo no cumplo esos estándares, quizás eso a mí se me hace más difíciles. Me he sentido así, sin embargo, yo soy el tipo de personas que pienso que no necesito necesariamente un psicólogo. Nunca requerí como que una ayuda como tal de alguien para que me dijera las cosas. Yo soy el tipo de persona que piensa, si yo me hago preguntas y encuentro las respuestas que me hagan sentirme más cómoda y más feliz conmigo misma, yo creo que eso me va a ayudar. Y eso es lo que yo hice en ese momento. Yo como que me ponía en el medio de una balanza, digámoslo, y me hacía las preguntas tipo, me siento bien en este caso utilizando tacones a todos lados porque esto me hace verme más alta, o me siento mucho mejor aceptando simplemente que soy una persona bajita y que eso no menosprecia las habilidades y las cualidades que tengo como persona, y que además me voy a sentir cómoda caminando en la calle. Entonces, cuando me hacía estas preguntas y sabía que mi respuesta era la aceptación y sentirme cómoda, allí es como me daba cuenta de que simplemente tenía que aceptarme como era y dejar de estar pensando en lo que otras personas pudieran decir de mí, porque incluso en la familia eso creo que sucede. Por ejemplo, mi mamá es del tipo de personas que me dice, deberías verte más linda con tacones, una persona que resalta y que, bueno, que Dios mío, llama la atención.
Y yo le digo, bueno, o sea, obviamente sí me gustaría quizás Pasa resaltar. mucho, Creo que hay pasa. situaciones en las que eso sí lo amerita. Pero en una vida cotidiana yo soy el tipo de persona que honestamente no necesito los tacones para sentirme bien y ni para sentirme más atractiva ni más llamativa. Yo creo que simplemente por mi esencia y por mis características puedo ser una persona que llame la atención. Y precisamente sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de como que sentimientos positivos que tenemos sobre nosotros mismos, es como salimos adelante. Así lo veía yo y creo que es una forma bastante buena y aceptable de ver la vida. Sin embargo, como había dicho anteriormente, si tú no te sientes así, si tú sientes que realmente ningún tipo de ayuda, digamos psicológica que tú mismo te hagas, no te funciona, deberías en serio hablar con personas que puedan ayudarte. Si no es tu familia, habla con tus amigos, trata de buscar algún psicólogo, alguna ayuda que de verdad te haga salir sobre esto, porque ya también nos hemos dado cuenta de cuánto puede sufrir una persona que no busca ayuda, que no encuentra cómo superarse y todas las consecuencias que esto acarrea. Yo creo que es bastante inquietante darnos cuenta de que una de las razones primordiales por la que hay una tasa tan alta de suicidios hoy en día es sobre todo por el complejo que sienten las personas en cuanto a las humillaciones, el También bullying el que bullying, pueden que sufrir es muy fuerte. por culpa de no cumplir quizás con las expectativas, con los estereotipos, con los estándares con los que hoy vivimos y por las razones que nos hacen ser juzgados a los ojos de otras personas. Yo creo que eso es algo bastante importante destacar porque es algo bastante preocupante. El sentimiento de culpa creo que es algo de los aspectos más fuertes porque hay veces donde no cumplimos con las expectativas de la sociedad sobre las condiciones que reunimos, que no son las que simpatizan con las personas que nos rodean y esto puede ocasionar suicidios, autoflagelación, anorexia, bulimia, falta de aceptación, baja autoestima. Son múltiples los factores y creo que me quedo corta porque realmente hay muchas causas que pueden derivar de todos estos movimientos y que traen como consecuencias algo bastante desfavorable y muy fuerte para las personas, sobre todo los niños, porque cuando somos niños a veces por echar broma no miden la capacidad de sus palabras y el bullying es un factor bastante resaltante en esta situación. Y yo creo que no simplemente por el hecho de ser niños, porque incluso creo que personas adultas en estos tiempos también son capaces de humillar y de hacer sentir mal a otras personas simplemente porque quizás no tienen la misma belleza que ellos o porque tienen algunos desperfectos que ellos creen que son bastante importantes o que pueden utilizar para hacer sentir mal a otras personas. Bueno, justamente que me comentas eso, que no solamente los niños son los que cometen estas acciones, por supuesto que los adultos también son otro factor importante. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, comenzando la universidad, y una muchacha se me acercó con la cual no tenía ningún tipo de confianza y que muy pocas veces habíamos hablado. Recuerdo Conversaciones, sí, porque tú estabas allí, conversaciones muy básicas. Ella se me acercó y me dijo, ay, Cari, ven acá. Y entonces yo fui hacia donde ella estaba y me dice, ay, estás gorda. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? Estás como robusta, como gruesa. Y yo le dije, mira, no sé, o sea, de verdad que yo a mi mente sabía que había engordado un poco, pero realmente yo creo que hay personas que no tienen filtros y tú le puedes hacer un comentario a una amiga, a un familiar sobre algo. Es preferible eso a que se lo diga a otra persona y hable de ti a tus espaldas. Y creo que siempre es importante la comunicación. Por ejemplo, si una amiga tiene problemas de peso y la ves muy delgadita, tú le puedes decir, mira, pero ¿qué te pasa? ¿Que estás así? ¿Te sientes bien? O sea, como una preocupación, nunca con malas intenciones. Ella de repente, no sé, como que llegó así de una y yo sé que hay personas que son como que súper extrovertidas y no tienen muchos filtros, pero es cuestión también de analizar, de tener esa empatía por la persona que tú tienes al lado y si lo dices, si vas a decir algo que puede herir la susceptibilidad de otra persona, trata de ser un poquito más empático. Me sentí un poco mal, pero luego nada, o sea, uno sigue adelante y listo, uno le tiene que parar a esas cosas, pero lo que quiero llegar es que sí, efectivamente, como tú dices, todas las personas tienen este tipo de manera de juzgar a otros independientemente de la edad, solo que en la niñez creo que estas acciones pueden repercutir un poquito más a futuro.
Sí, bueno, hablando acerca de esta situación que te pasó a ti, yo creo que incluso se puede tomar como algo más de intención que como de preocupación. Yo creo que ella no se acercó a ti porque le pareciera Así preocupante mismo. como te veía, sino porque ella quizás dijo, con una mala intención la voy a hacer sentir mal. O sea, eso es lo que yo pude percibir cuando pasó esa situación y creo que está bastante mal. Además de que hay que destacar que hay muchas veces en las que las personas definitivamente no piensan en lo que dicen y es algo que todas las personas deberían tomar en cuenta. Entendemos de que en efecto quizás ves a alguna persona y quieres decirle honestamente de que hay algo que quizás debería cambiar o que a ti te preocupa, pero de verdad que hay que tomar en cuenta esto de que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Muy Eso es algo que importante. afecta muchísimo a la persona, quizás no tanto en ese momento, pero por supuesto sí muchísimo en el futuro. Y ahora que pasamos a otro segmento de este podcast, porque ya que les comentamos un poquito sobre nuestras experiencias, el autoestima, las apariencias y todos estos estigmas implantados por la sociedad en referencia a esa obsesión, a esa perfección, sobre la búsqueda de la belleza, vamos a hablar sobre casos de éxito. Personas que han tenido algún tipo de condición muy fuerte y drástico en su vida y a pesar de eso logran reflejar y proyectar lo que son realmente y aún así tienen todo el éxito del mundo. ¿Qué casos tienes tú, Lili? Bueno, en este caso en particular yo tengo a esta mujer que no es que voy a decir que sea la persona que más admiro en el mundo y que es mi ejemplo a seguir para todo, pero creo que sí es una persona digna de destacar por todo lo que ha hecho en esta vida a pesar de las circunstancias quizás no tan malas, pero que han sido significativas para ella y para seguir adelante en una carrera tan difícil como puede ser en este caso en el modelaje. Y así es el caso de Winnie Harlow, esta modelo canadiense que sufre de esta enfermedad de la piel llamada vitiligo, en donde en este caso yo puedo incluso destacar que en el caso de ella su piel digamos que es como que bastante proporcionada, porque yo creo que tiene tanto de piel oscura como de piel clara, lo que hace de ella una belleza quizás bastante exótica, pero que a la vista de distintas personas puede verse como algo muy diferente y quizás ni siquiera aceptable. Aunque en este caso, hablando de la industria del modelaje, bueno, hablamos de que ella inició en este mundo a través de este certamen, digamos, o reality show conocido como America's Next Top Model. Y a pesar de que ella no obtuvo un papel bastante significante en la finalidad de este show, ella sí obtuvo algo muchísimo más importante, que fue el reconocimiento o la vista hacia personas que no estaban acostumbradas a ver este tipo de cuerpos, pero que les pareció cautivante, y no solamente por el hecho de verla a ella como una persona distinta, sino por lo que tenía para aportar a este mundo. Y es a raíz de esto que luego empezamos a conocer un poco más de lo que era ella, no por cómo se veía, sino por lo que era. Yo creo que esto es algo que destaco muchísimo de ella, porque así fue como yo la conocí. Me decían la modelo Winnie Harlow, la mujer que definitivamente rompió Los estereotipos, paradigmas. los paradigmas, y no como una persona que la modelo Winnie Harlow, la que tiene la piel distinta. Nunca la conocí por esa forma y yo creo que eso es algo bastante digno de destacar, e incluso en estos días actuales ella ha estado en pasarelas de marcas tan reconocidas como Increíble. Victoria's Secrets, en este caso, que conocemos que quizás es una industria o una marca que ha sido bastante polémica por el hecho de la igualdad o la inclusión en distintas partes de, digamos, del cuerpo o distintas partes que conocemos de los estándares o prototipos de estas mujeres, pero ella sin duda alguna marcó una etapa distinta en lo que es la belleza de, en este caso, Victoria's Secret, y también de la industria de la belleza como tal, así que de verdad la destaco y creo que es un ejemplo a seguir, quizás no tanto para mí porque no padezco estas condiciones, pero hay muchísimas personas que padecen de esta enfermedad y que se han sentido muy mal por las palabras grotescas que muchísimas personas les han dicho, pero que a través de este ejemplo definitivamente tienen una voz más para seguir adelante y para darse cuenta de que sus diferencias pueden hacer de ellas algo significante en este mundo lleno de tantas personas iguales. Me parece excelente eso que me comentas, además de que es una modelo completamente genuina y con un gran ejemplo a seguir que todos debemos adoptar.
Por mi parte también traigo otro caso de valor, también de reflexión, y es acerca de una chica estadounidense llamada April Michelle Brown, de 46 años. Ella quería aumentar el volumen de sus glúteos, pero no tenía los recursos económicos suficientes para acudir a un especialista o a un cirujano plástico, sino que fue un lugar completamente clandestino donde no tenían las medidas de higiene completamente necesarias para realizar este procedimiento. Qué Y miedo. ella cuenta que este proceso fue en una casa, nunca en un hospital ni en una clínica. Pagó $1,000 Dios. por 2 inyecciones para aumentar el volumen de sus glúteos porque decía que tenía trasero de tabla. Y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que le empezó a salir muchísimas manchas a lo largo de sus piernas, de sus manos, de sus pies. También un agujero en parte de su glúteo, posiblemente por una infección. Los médicos profesionales la vieron, la determinaron, la examinaron y señalaron que era producto de una gangrena, hasta que tomaron la decisión de amputarle sus piernas, Ay, y no Dios solamente mío. sus piernas, sino también sus brazos, porque la infección había corrido hasta esta zona de su cuerpo. Entonces, Wow. imagínate estar completamente limitada de poder caminar, de poder agarrar un objeto con esa ausencia de ese recurso tan vital como es tener simplemente los brazos. Y ella se siente muy abrumada, se sintió muy abrumada por todos estos acontecimientos, simplemente por tomar la decisión e irse por el camino fácil. Como no tenía los recursos suficientes, se fue al mercado negro. Hoy en día se dedica al triatlón, donde es una actividad para discapacitados, y la ha ayudado. Entonces, de verdad que es una mujer que yo apoyo muchísimo, que siento muchísimo respeto. Si quieren, ustedes pueden buscarla. Ella se llama April Michelle Brown, una estadounidense. Así que, bueno, la tenemos también como otro caso de reflexión importante. Y que también sirve como reflexión para aquellas mujeres que, por supuesto, la búsqueda de la perfección, como que se obsesionan con algo tanto que son capaces de hacer lo que sea, incluso arriesgar sus vidas a este punto para someterse y cambiar alguna parte de su cuerpo. Yo creo que obviamente aceptamos el hecho de que algunas mujeres se sometan a cirugías plásticas para cambiar algo de ellas. Yo de verdad no estoy en contra de eso. Yo lo No apoyo. soy una persona que lo haría, pero considero que definitivamente deberías pensar muy bien lo que haces antes de hacerlo, y más si estás arriesgando una gran parte de tu vida, como en este caso. Quizás ella nunca se imaginó que algo así le podría suceder, pero hay que tomar en cuenta como que las situaciones por las que pasas para llegar hasta donde quieres estar. Sí, exactamente como tú dices, y creo que desde esa búsqueda de la perfección está muy relacionado con la inmediatez, con apurarnos por alcanzar esas medidas que en nuestra imaginación o por lo que está implantado por la sociedad nos llega a afectar. Yo estoy de acuerdo con las cirugías plásticas. Si se presenta la oportunidad, quizás me haga algo, pero no es algo que me quite el sueño. Nunca ha sido así, y sobre todo es por decisión propia, no porque alguien me haya dicho, no, que tienes el cuerpo feo, tienes algo feo, no sé qué. Deberías Nunca ha sido operarte. así. No, nunca ha sido así. De verdad que es por mi decisión, mi propia decisión, que si en algún momento se presenta, pues bueno, excelente. Pero este es precisamente el caso en el que lo tomamos como reflexión, porque ella era una persona que ya estaba demasiado obsesionada por estas medidas y tomó esta decisión tan drástica de acudir al mercado negro. Y también tenemos otro caso de por supuesto, la modelo y también la Miss Colombia, Daniela Álvarez. Un caso reciente. Un caso reciente también. Ella ha sido tendencia durante los últimos meses porque pues perdió parte de sus piernas. No fue producto de un procedimiento quirúrgico, sino simplemente por una condición que por obra de la vida le limitó esta posibilidad de poder volver a caminar. Ella, además de ser modelo, fue Miss, le gusta muchísimo bailar, practicar deporte, y a veces uno dice, qué chimbo o qué triste que estas situaciones le golpeen la vida a personas que son tan activas, pero yo creo que no hay límite de personalidad o no hay límite de actividades o de forma de vida que tú puedas implantar, sino simplemente que a todos eso nos puede afectar por igual. Y ella siempre mantuvo una opinión, una visualización optimista sobre su situación, así que realmente la admiro demasiado, y todo el apoyo para Miss Colombia.
Así es, y yo creo que este ejemplo de Daniela Álvarez, conocida como Miss Colombia, también nos puede servir para darnos cuenta de que nosotros estamos vivos y estamos completos, que deberíamos ser agradecidos cada día y de aprovechar esto que tenemos para hacer cosas grandiosas, para potenciarnos en algún deporte o en alguna habilidad que tengamos y que podríamos aprovechar tanto como quisieran este tipo de personas, como es el caso de la Miss Colombia, que quizás sin quererlo le pasó esta situación de la cual no pudo escapar, pero que tampoco le imposibilita seguir adelante. Así que tú que estás escuchando esto y que quizás cuentas con todas las partes de tu cuerpo y que estás sano, puedes seguir adelante y también puedes hacer cosas increíbles. Sí, Lili, completamente de acuerdo contigo. Lo más importante es la salud. Y bueno, particularmente de eso estábamos hablando antes de iniciar este podcast sobre mi mamá, porque mi mamá cuando yo tenía 7, 8 años, ella sufrió de una enfermedad causada por el sistema neurológico y evidentemente la mayor consecuencia de todo esto fue la rigidez muscular en su cuerpo, en su cuello, una tensión muscular que le impide mover su cuello de la manera en como los seres humanos lo pueden hacer. Simplemente su cuello estaba completamente doblado hacia un lado y Wow. no podía moverlo, o sea, era como una piedra súper fuerte, el músculo estaba tan tenso que no había manera de poder ella movilizarlo, moverse, ver para el otro lado. Si quería ver, por ejemplo, para el lado derecho, no podía mover su cuello para ver qué era lo que estaba pasando del otro lado, sino simplemente tenía que mover su cuerpo Todo el entero cuerpo. para ver lo que estaba pasando de ese lado. Y fue algo muy fuerte, todo esto causado por el cerebro, es una condición, se llama distonía cervical. Este es el término adecuado. Si ustedes quieren, pueden buscarlo en este momento para conocer más a fondo sobre esta condición. Pero ella no pudo trabajar, no pudo volver a manejar. Tuvo muchísimas Limitaciones. limitantes en su vida hasta el día de hoy. Claro, ella luego con toxina botulínica y con otros procedimientos, yendo a millones de médicos que nunca ninguno de ellos le dio una esperanza de que se iba a curar, porque hasta nuestros días eso al parecer no tiene cura, sino ciertos procedimientos que pueden reducir la condición. Ella hoy sí puede mover su cuerpo, su cuello, pero aún sigue manteniendo esa rigidez, tiene dolor y ella cuando inició con esta condición tuvo aproximadamente unos 5 años donde todos los días tenía que usar un collarín grueso que molesta bastante porque yo una vez me lo puse para ver qué se sentía y de verdad es súper incómodo. Ay, Dios mío, puedo imaginarlo honestamente. Sí, horrible. Y además de que también le daba muchísima pena porque ella hasta hoy a veces dice, mira, no sé, no me siento tan bonita, pero ella siempre mantiene como ese carácter esperanzador y de que ella siempre buscó otras alternativas. De eso precisamente hablamos, de agotar los recursos frente a las adversidades. Ella empezó a practicar yoga, iba, bueno, actualmente va a clases de yoga y esto le ha ayudado a relajarse, a sentirse muchísimo mejor. También era una persona un poco rígida, no solamente a nivel muscular, sino su personalidad. Y eso le enseñó a ser más flexible con sus relaciones de amigos, de familia, de su entorno. Y creo que también de estas partes negativas que nos pueden pasar y de las cuales es difícil escapar, a veces imposible, no por ello significa que sea un punto o un obstáculo absoluto para continuar con nuestro ciclo normal de vida. Tu mamá siempre ha sido un ejemplo a seguir, no solamente Sí, para es ti, pero así. para muchísimas personas que tienen la oportunidad de conocerla. Así que en este momento yo también le envío un saludo muy grande a tu querida mamá que también siempre nos escucha. Y yo creo que escuchando tu historia, Cari, tu experiencia con un familiar, también me hace reflexionar un poco acerca de que no solamente la parte física puede causar una experiencia, digamos, algo terrible o desalentadora para ti en algún momento, pero también alguna condición mental, porque en este caso yo también lo puedo hablar quizás un poco desde la experiencia por mi hermana. Ella es una persona especial, sufre una discapacidad cognitiva y desde pequeña también quizás casi llegando a la etapa de la adolescencia fue algo bastante difícil para ella porque hay muchísimas personas, sobre todo en
en esto de la niñez, como estuvimos hablando anteriormente, no suelen entenderlo y simplemente cuando ven a alguna persona que quizás no actúa como ellos o no es tan rápido como ellos, como era en el caso de ella, quizás cuando estaba en esa etapa desde la primaria hasta la secundaria, que es cuando se empezó a notar una diferencia bastante notable, ella empezó a sufrir un poco sobre esto y bueno, yo creo que sería muchísimo hablar si sigo contando acerca de cuál fue su experiencia, pero lo que quiero llegar con esto es que siempre nos vamos a encontrar con personas que son diferentes a nosotros, tengan alguna condición física o mental, y eso no nos da razón a nosotros para juzgarlos o para menospreciarlos, porque nosotros no sabemos cuando alguna situación así nos pueda pasar a nosotros, y hay que tomar siempre eso en cuenta. Yo he sido el tipo de personas que siempre como que también se toma muy a pecho cuando veo personas que tratan mal a otros, que los humillan. Es como que yo siento también ese dolor, esa tristeza, y de verdad me hace sentir muy mal. Así que si eres de ese tipo de personas que quizás juzgaste o humillaste a alguna persona sin haberlo pensado, es momento no de echarte la culpa ni de sentirte mal, sino de darte cuenta de que hay que cambiar. Y si ya lo hiciste, de verdad muy bien por ti, pero si te das cuenta ahora mismo de que sigues haciéndolo quizás con no tan mala intención, de verdad deberías cambiarlo, porque no sabes el mal que le estás causando a estas otras personas. Y bueno, ya llegando a esta etapa, yo creo que también me gustaría hacerles saber a las otras personas que si tienen alguna historia de vida que contarnos, quizás alguna discapacidad o alguna situación en la que se hayan visto tanto ustedes como algún familiar que es muy importante para ustedes, nos gustaría conocer esta historia. Quizás sería buenísimo de que verdad también nos comenten aquí abajito alguna experiencia. Definitivamente, o quizás cuando hagamos algún live en nuestro Instagram también nos gustaría conocer sobre ustedes y sobre sus historias, y también acerca de aquellas personas que les inspiran o aquellas películas que signifiquen muchísimo para ti y que sea como un ejemplo para seguir adelante y superar aquellos obstáculos que quizás sean personas, en este caso, que te hagan sentir mal con cómo eres o cómo te sientes. Bueno, si hay una película en particular, se llama Cisne Negro. Me imagino que ustedes han de saber cuál es, porque es una cinta súper famosa y hasta nuestros días lo sigue siendo. Está protagonizada por la actriz Natalie Portman. Me encanta. Buenísima su actuación, que incluso Natalie ganó el Oscar en la categoría de Mejor Actriz por esta interpretación, y básicamente es una película que nos habla sobre la obsesión por la perfección. En este caso, Natalie interpretaba a una bailarina de ballet acomplejada por todo lo que su mamá le imponía. Su mamá no le permitía tener privacidad, ni pareja, ni amigos, ni salir, ni reunirse, ni socializar. Terrible. Horroroso. Y esto le ocasionó al personaje de Nina, interpretado por Natalie, muchísimas inseguridades con lo que era. Por eso vemos en el transcurso de toda la película una gran transformación de su personalidad, precisamente por esa búsqueda de identidad, de querer saber quién es realmente, y por eso vemos que hasta experimenta con mujeres, no se enseria con ninguna persona, ni siquiera con ninguno de los chicos que le pudiesen atraer en esta película. Y lo más grave del asunto es que por esta obsesión tan grande que tiene por alcanzar la perfección en el ballet, a la hora de interpretar al cisne negro en la obra El lago de los cisnes, que no logra interpretarlo del todo porque es muy diferente a su dulzura, su integridad, esto le ocasionó muchísimos factores en contra para poder interpretar al cisne negro de una excelente manera. Y es por ello que también arraigada hacia la explotación de su madre y hacia esta exigencia tan fuerte de búsqueda de identidad y de la pérdida de la misma. Aunque suene contradictorio, pero fue así, y hasta mentalmente ella se transforma en el cisne negro por muchas metáforas que van a ver en esta película con una gran fotografía, pero es precisamente eso, donde vemos escenas muy fuertes. Tiene hasta visiones con cosas que su mente se imagina, y es un proceso psicológico o psiquiátrico del que muchas personas pueden estar presas al pasar por una situación similar. Entonces creo que es un film que te lleva a la reflexión y te enseña a no obsesionarte por esas cosas en referencia a la búsqueda de la perfección, que puede manifestarse en muchísimos aspectos, hasta en el aspecto físico, porque ella hasta había dejado de comer, sufría anorexia.
Entonces es una película que te deja múltiples enseñanzas, particularmente sobre todo lo que hemos venido comentando a lo largo de todo este podcast. Y que cinematográficamente hablando es una película bastante perfecta, si se puede decir. Estuvo muy bien hecha a pesar de Excelente. quizás la poca cantidad, digamos, económica con la que fue hecha, que eso es algo bastante importante y a destacar de esta película. Pero también hablando acerca de novelas o acerca de cintas cinematográficas que nos han dejado para reflexionar muchísimo sobre qué le podemos hacer a las otras personas sin darnos cuenta o quizás dándonos cuenta pero no dándole importancia a las consecuencias. Les vengo a hablar ahora de este libro llamado Si no despierto, escrito por Lauren Oliver en el 2010 y cuya adaptación cinematográfica salió en el 2017, y además, si no la han visto, la pueden conseguir en Netflix, que es en donde la vi y de verdad la recomiendo. Esta historia es narrada desde el punto de vista de una adolescente que se ve obligada a revivir un mismo día todos los días durante una semana, aunque a pesar de que nosotros podamos sentirlos como algo eterno, sí señora, simplemente pasó una semana en donde a esta chica le bastó para darse cuenta de muchísimas cosas que estaba haciendo mal. Yo creo que este es un personaje que a simple vista quizás muchos puedan odiar, porque de verdad que solía hacer algunas cosas que no son aceptables del todo, y una de estas cosas a destacar es el hecho de que tanto ellas como el grupo de amigas en donde estaban solían humillar y atacar a otra chica de su secundaria simplemente por ser diferente y por ser una persona introvertida. Como ellas eran de estas chicas populares que siempre resaltaban, querían tener como esa apariencia de que ellas mandan y de que los demás son inferiores, así que esto es lo que le practicaban a esta chica, esta especie de bullying que dentro de la trama de la película se vuelve algo muy importante por algo que sucede con ella, y por lo que al final, digamos, al desenlace de la película nos deja un mensaje bastante particular, no solo con darnos cuenta sobre el daño que le podemos hacer a otras personas sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero también aprendiendo a valorar muchísimo las personas que tenemos cerca, tanto familiares como amigos, que en algún momento de nuestra vida podemos dejar de tratar o de darle la importancia que se merecen simplemente por aparentar que somos fuertes, que somos duros, que nada nos hace sentir muchísimo más de lo que nosotros podemos permitirnos, y todo a raíz de mantener una simple amistad con personas que quizás no lo valen. Esta es una película que de verdad me dejó muchísimo para reflexionar, a pesar de que no sea quizás un film tan conocido, pero que yo creo que debería ser definitivamente una opción para ustedes ver. Otra película que yo creo que está por allí, bueno, en este caso creo que es una serie lo que Karina nos va a comentar ahora. De verdad que es muy buena, muy bonita e inspirativa. Cuéntanos, Kari. Se trata de And with an E. Es una serie que particularmente me ha fascinado por completo porque la puedo catalogar hasta como una de mis grandes favoritas, y de verdad les invito a que ustedes la vean. Es una serie de 3 temporadas. Está basada en la novela de Anne of Green Gables y todo está situado, ambientado a finales del siglo XIX. Se trata básicamente sobre la historia de una chica huérfana que pasa por diversas familias. Ninguna de estas familias termina de adoptarla porque siempre encuentra en ella un aspecto negativo que no le gusta del todo, precisamente porque ella tiene una actitud un poco diferente a lo que acostumbramos a observar, sobre todo en una niña de su edad, particularmente de 13 años. Así que Anne se traslada a otra casa, a otra familia donde deciden adoptarla, y allí ella inicia una vida completamente diferente. Creo que los primeros 2 capítulos de la primera temporada son muy tristes, pero luego vemos junto a Anne, a esta protagonista, cómo ella va evolucionando, va creciendo, va madurando. Y otro de los aspectos significativos es que su entorno, hay muchos prejuicios, sobre todo yo creo que de la época había muchos prejuicios en referencia a si una niña o un niño eran huérfanos, pues ya los tildaban de algo negativo, los humillaban, y eso precisamente pasaba con ella en su entorno. En el colegio siempre la hacían a un lado, la discriminaban. Sin embargo, Anne siempre mantuvo una actitud optimista y esperanzadora por estos hechos negativos y que la hacían sufrir demasiado, pero a pesar de todos estos obstáculos, ella nunca perdió la esperanza y siempre mantuvo una actitud y un comportamiento muy bonito hacia las demás personas que incluso la trataban mal,
pero esto ocasionó una enseñanza a ese grupo de estudio para poder reflexionar, madurar y darse cuenta de que las cosas simplemente no pueden funcionar de esa manera como se acostumbraba, sobre todo en aquel momento donde los prejuicios estaban muchísimo más potenciados. Entonces creo que es una serie que te invita a la reflexión, al análisis y de que también, a pesar de ser distintos y con pequeñas diferencias, como el caso de Anne, que no era el común denominador, sobre todo una niña de su edad, ella siempre sintió esa fe y esa esperanza por ella misma y eso fue lo que la pudo llevar lejos en sus relaciones interpersonales. Así que la recomiendo muchísimo, es una serie canadiense. Y lo que más me gustó de toda esta producción es su magnífica fotografía, que fue uno de los aspectos que más me gustó y que más valoré de esta gran producción. Yo sinceramente me siento bastante identificada con este personaje porque no es que quizás sea una persona que ha pasado por muchísimo bullying o muchísimo sufrimiento, pero sí me considero como una persona que, a pesar de de esos altibajos por los que me han hecho pasar, siempre he conservado como que ese espíritu positivo y bonito hacia las personas. Así sean personas que quizás no compartan mis mismos ideales o maneras de tratar a los demás. Así que yo también recomiendo mucho esta serie, a pesar de que no la he terminado, pero tengo esta promesa con Karina de terminarla muy pronto. Pero otra película de la que vamos a hablar justo ahora es una de nuestras favoritas, podríamos decir, porque de verdad es una película que nos ha inspirado muchísimo y que estamos seguras que quizás a ti también te ha gustado mucho. Se trata de esta película titulada Alma de surfista o Desafío sobre olas, que es una película del 2011 basada en la novela de Bethany Hamilton, que es su biografía, por supuesto, estrenada en el 2004, y narra la historia de esta chica apasionada por el surf, algo bastante, digamos, como que común en donde ella vivía, que era en este caso Hawái, un sitio bastante bonito y creo que en sueños para Karina, yo sé que a ella le encanta. Esta chica era una inspiradora surfista, digamos, que un día sufrió un terrible accidente con un tiburón, algo que no le desearía jamás a nadie y que a mí me causa muchísimo pánico. Pero a pesar de esta situación que pudo haber vivido en este accidente donde perdió uno de sus brazos, ella nunca perdió como la esperanza de seguir sus sueños, de seguir surfeando, a pesar de pues no cumplir con los requisitos necesarios, que en este caso comúnmente son tener los dos brazos para sostenerse en la tabla de surf. Pero sin embargo ella lo pudo conseguir, ella pudo seguir adelante. Y muy importante destacar de esta novela o de esta película es el hecho de que ella siempre contó con el apoyo de sus amigos, de sus padres, y creo que eso en esta vida también es muy importante a la hora de nosotros afrontar nuestros miedos y de afrontar aquellas situaciones difíciles por las que podamos pasar. Esto era algo que por supuesto Bethany Hamilton jamás se lo esperó. Sin embargo, ella pudo seguir a pesar de todo esto y comparte una historia real muy bonita. Increíble. Y ella es una chica joven en estos días, incluso, o sea, estamos viendo, y tiene 30 años de edad. Bueno, Karina me estaba contando una historia sobre ella y su mejor amiga que a mí me pareció súper bonita. No sé si la quisieras contar porque de verdad creo que vale la pena destacarla. Bueno, también agregando, aprovechando este momento, porque hay un documental sobre la vida de Bethany Hamilton, está en Netflix, de hecho. Y ella en ese documental, que tuve la oportunidad de verlo recientemente, explica que luego del ataque del tiburón, claro, fue mucho más difícil volver al ámbito deportivo, sobre el surf, toda esta actividad que era su pasión y que siempre fue su pasión. Y en un determinado momento, ya hace muchísimo tiempo, hubo una competencia mundial en Europa donde los mejores surfistas estaban allí para ascender a un nivel mucho más grande. Y ella fue acompañada de su mejor amiga, la también surfista Alana Blanchard. Y ella resalta, bueno, las dos salen comentando en el documental de que fue una época bastante difícil porque Alana sí entró y sí figuró en ese concurso o en esa competencia, mejor dicho, pero Bethany por el contrario no, también por su condición no reunía quizás todas las capacidades que por el contrario podía tener Alana en ese momento, a pesar de que Bethany era excelente surfista, aún con su condición. Y fue bastante duro porque ellas salen diciendo en la pantalla, en las cámaras, en el documental, que es increíble cómo a pesar de eso ellas aún siguieron siendo amigas. Porque es difícil que, por ejemplo, tu mejor amiga en un ámbito que comparten el mismo núcleo, la misma fuente de trabajo, en este caso el deporte, pues una de ellas resulte victoriosa y la otra por el contrario no.
Y más triste es que la otra no logra figurar por un acontecimiento como es el caso del ataque del tiburón. Entonces es bastante injusto, pero es muy bonito porque ya salen diciendo, bueno, es increíble que aún sigamos siendo amigas a pesar de todo esto, porque hay muchos casos en donde dos amigas o dos amigos no logran contraer esa unión nuevamente después de este episodio. Así que realmente es algo que valoramos muchísimo. Y bueno, ya estamos casi llegando a la parte final de este podcast bastante interesante, pero hablando de apariencias y vanidades entre estereotipos y estándares tanto de belleza como discapacidades o simplemente situaciones o cosas que nos hacen sentirnos incómodos o mal. A mí me gustaría preguntarte algo bastante importante, Karina, que yo creo que es una pregunta particular. Si tuvieras que elegir... Vamos a ver, si tuvieras que quitar alguno de tus 5 sentidos más adelante en tu vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Uy, una pregunta súper difícil, pero yo creo que en este caso, ya va, es que esto hay que pensarlo también detenidamente, pero creo que en este caso preferiría vivir sin el sentido del olfato. O sea, lo estoy diciendo aquí medio porque no sé qué vaya a pasar. Y uno no sabe, a veces uno dice, no, yo creo que preferiría vivir sin este sentido porque creo que mi vida sería un poquito más fácil o menos complicada si pues estuviera con la ausencia de otro sentido en particular, pero creo que sería el olfato, porque uno de mis mayores miedos es no poder ver. Perder mi visión, perder mi vista es algo que me aterra completamente porque creo que es el regalo más grande que hemos podido tener acompañado de la audición. Entonces en este caso yo creo que sería el olfato, aunque tampoco estoy muy contenta con esto, con esta selección, pero creo que es lo primero que se me vino a la mente. No sé qué prefieres tú. Bueno, entre tantas cosas, yo te estaba comentando que a veces es como que si en la otra vida quizás yo no fuese tenido vista, porque creo que soy una persona que se puede dar muy fácil sin tener que ver las cosas. Es como que puedo abrir puertas fácilmente, puedo encontrar cosas sin tener que verlas y además a veces pienso, aunque yo sé que no del todo, pero siento que quizás algunas partes de mi vida serían un poco más fáciles viviendo sin vista, porque creo que sería muy difícil vivir sin olfato. Bueno, también sería difícil. Esos olores peculiares de la vida que yo siento que definitivamente, ¿cómo vivir sin ellos? Un perfume favorito o el olor de tu comida favorita o el sabor de tu comida favorita. Yo creo que eso es muy primordial para mí en mi vida. Y bueno, yo creo que entre tantas cosas, obviamente la decisión es muy difícil, pero si tuviera que elegir, yo creo que me iría por el lado de la vista. Le diría que no a ella y experimentaría otras sensaciones diferentes sin tener que estar enfocada en ver a alguien o ver a algo precisamente, aunque por supuesto quienes me conocen saben que yo adoro un atardecer o un amanecer, así que sería un paisaje hermosísimo, una película, imagínense. Leer también. Sería, uy, leer, bueno, audiolibro, Dios en mío. este caso sería así, pero igual, si decides no tener vista. Pero igual no se compararía en nada con la sensación de leer, aunque sabemos que ahorita existen muchísimos métodos incluso con diferentes a lo del audiolibro para precisamente comerte, digamos en este caso, una buena historia. Así que yo creo que esa sería mi elección. Ya conocemos la tuya y yo creo que sería bastante genial si ustedes también nos contaran cuál sería su decisión. ¿Qué preferencia tienen, aunque sea bastante difícil? Y también que mencionen acá alguna película, recomendación, libro, serie que ustedes puedan pensar que se adopta al contenido que hemos tocado en este podcast en particular, porque hablamos un poquito sobre las apariencias, sobre los estereotipos, sobre la vanidad, y creo que todos tenemos una historia esencial que contar. Todas las historias son bienvenidas, así tú creas que no sea tan importante, sí es importante para nosotras. Por favor, no dudes en escribirnos y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que también estamos en Spotify y en cualquier otra plataforma digital. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de Instagram preguntándonos por el link de cualquier plataforma digital y nosotros con mucho gusto te lo vamos a pasar para que nos escuches. Te agradecemos a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias. Hoy y siempre, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Creo que nunca nos vamos a cansar de decir eso. Nunca. De verdad, muchísimas gracias. Espero que este podcast, así como el anterior y todos los que se vienen más adelante, sean de su agrado y que continúen con nosotros en esta bonita comunidad de Para Mentes Inquietas.